mari pulach pantuni bachi milakeu pingi tani lof tani kem tu peyem tani demem tani luka y muta mongele ta petu tani kusenyuke y kuifingi tani nyakun takalof muta elege wi tani chawem tani yuke y bachi wijimapu y kinyekele wi takeche se ni turtem kamoi mayo wenchu newenge wele newenge weno lom twachi mapuche sungun ni lei mleye flexion tamkaliche azlei kmelei mlenmo tangkalu mlenmo trung tamgayalo asfei twachi ngutam toko mapui twain nyewenon twachi mapuche sungun pero mangele yamai vita sabe que son twachi sumo y kimietual y hacen etual y una y en etual y piuque en etual y pifuleta el pelo de año antechi pupiñita felia vida Mari pupenyi, mari pulamien, mari pupapai, mari puchacha. En principio el pueblo mapuche está demostrado científicamente que tiene 13.000 años de existencia en estos espacios territoriales, desde las provincias de Buenos Aires, el sur de Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y una parte de la provincia del Chubut. Y en el mismo sentido del otro lado de la cordillera, en el estado chileno. Curruinca dominaba todo el valle del lago Laca. Hay rastros que dicen que desde Chapelco Chico, que es donde está el aeropuerto, todo este valle para el fondo, estaba asentada la comunidad. De acuerdo a los elementos geográficos predominantes en esa zona, se organizaban en grandes espacios territoriales muchas comunidades, ¿no? Muchos lofches, algunos más cerca de la zona de los mares y lagos, y entonces ellos eran los lafkenches, algunos en la zona de los pehuenes, aquí en la cordillera, entonces eran la identidad pehuenche, otros en la zona más de donde habían lagunas, totoras o juncos, y eran los ranculches, y en la zona de las salinas, ¿no? Y que después la historia tergiversó y los denominó como diversos pueblos. Entonces hablan de los manzaneros, de los araucanos, de los pehuenches como distintos pueblos. En realidad es un solo pueblo. Lo podemos comprobar con la toponimia, con las formas, con nuestro idioma. Si bien pueden haber dialectos del mapuche por ahí, uno puede tranquilamente conversar en mapuzungún y entenderlo. Con esto pasa, toma, enhebrala y lo pasás por acá. Mi mamá viene de una generación muy golpeada en esta zona, ¿no? Lo marcaron por el hecho de no dejarlo hablar mapuzungún en la escuela.
A ella lo discriminaban por eso. La rueca le dicen. También estiramos y No, sí, va bien. Entonces nuestros abuelos las protegían, ¿no? El pueblo mapuche en eso ha sido muy inteligente también. Si bien por ahí mi mamá no habla bien el mapuzungún, ¿no? Pero yo tengo todas las armas intactas para salir a discutir cualquier cosa, porque tengo el conocimiento mapuche. Y también yo sufrí la discriminación por ser mapuche en la escuela, ¿no? Nuestra fonética nos hace poner la lengua diferente, ¿no? Y yo, por ejemplo, para decir 3 decía 3. Y siempre me decían que hablara bien, que no sea tan indio para hablar. Entonces uno sentía un rechazo hasta hacia lo nuestro, ¿no? Cuando te discriminan de chico es muy fuerte, ¿no? Muy feo. O nosotros fuimos capaces de sobrevivir a todo eso por tener viva la cultura en nuestra casa, ¿no? El pueblo mapuche fue uno de los pueblos que más resistió y estuvo, podríamos decir que 300 años de resistencia. Después que Colón llega a América, desde allí comienzan a fundarse las primeras ciudades y de allí comienza el Estado argentino, que eran 5 provincias como máximo y el resto seguían siendo pueblos originarios, ¿no? Y entonces después el Ejército Nacional, en ese momento comandado por el general Roca, inicia lo que se denomina aquí en Argentina la campaña al desierto, ¿no? Un desierto que no era para nada desierto, aquí existía el pueblo mapuche y allí murió muchísima gente. Y a través de mi papá, desciendo de el Lonco Cayún, que muere en la frontera enfermo, lo asesina, no sé si es la pacificación o quién, porque en el momento en que salieron los guerreros a hacer expediciones, vinieron los blancos y lo asesinaron con los chicos y las mujeres. Todos los caciques o todo aquello descendientes de loncos que resistieron a la pacificación venía desde Chile o a la conquista del desierto, venía desde Argentina, quedaron dispersados por todos lados. Cuando volvieron, donde había agua, ya se quedaron viviendo, allí formaron sus familias y después las políticas sistemáticas generadas por los diferentes gobiernos de turno comenzaron con la venta de tierras a estancieros y demás, y entonces ahí comenzaron otra vez un nuevo atropello a las comunidades que se iban reorganizando y de ese modo nunca pudieron volver a su espacio territorial ancestral. Ellos quedaron donde pudieron nomás. Esto es un poco la triste historia nuestra, ¿no? De cómo te van reduciendo el territorio de esta forma. Mi nombre es Luis Domínguez, soy cona, digamos, del paraje de Pailamenuco, digamos, parte de la comunidad mapuche Corruenca. La comunidad Corruenca está, digamos, conformada por 4 parajes y el paraje de Pailamenuco es una de las partes
de la comunidad curruenca. A mí, en principio, se me nombra, digamos, como representante técnico, digamos, por parte de las comunidades mapuche, digamos, afectadas, digamos, al Cerro Chapelco. Como a partir del 99, cuando la provincia de Neuquén, digamos, en manos de Felipe Zapá, que era el gobernador de la provincia, le otorga, digamos, un decreto a la concesión de Chapelco para ampliar, digamos, Chapelco. Y como decían los locos, ¿no? Eso fue en consulta con las comunidades que estábamos alrededor. Nosotros, por supuesto, reaccionamos porque era un espacio territorial que se nos estaba quitando, ¿no? Entonces las comunidades se movilizaron, se hizo un corte de ruta en el 99. Bueno, ahí yo decía hace un rato, ¿no? Se ha venido poniendo parche en cada cosa que se ha venido dando, pero la cuestión de fondo nunca se resolvió. Y más que nada, una de las cuestiones es el tema de la contaminación, que se tiraban los líquidos cloacales, digamos, dentro de los arroyos, del arroyo Quitrahue que baja por acá. Nos empezaron a escuchar porque ya era muy evidente, y entonces deciden hacer una planta de tratamiento que es la que hoy está ahí, que recolecta todo, hace una recolección de todos los emprendimientos que hay arriba y se procesan en esa planta, que tampoco funciona, vamos a decir la verdad, ¿no? Como la planta, cuando se inaugura, digamos, nos hacen el comentario de que acá debería, digamos, salir agua cristalina, pura, que no se debería tomar, pero se debería salir limpia. Este tipo de arroyito que aparentemente no iría muy lejos, pero termina juntándose con el arroyo que baja hasta 3 o 4 kilómetros abajo, y vos imaginate varios arroyitos de esta aportando este tipo de líquido. El agua es intomable. A pesar de estar rodeado, San Martín de los Andes es un pozo, está en un hueco, y tiene la comunidad curruenca, tiene la comunidad Vera y tiene la comunidad Cayún, que están prácticamente como sitiando a San Martín de los Andes. Y aún así hay un gran desconocimiento de nuestra existencia, de nuestra práctica de vida, y que solamente nos usan en el sentido folclórico, ¿no? En el sentido de la conveniencia. O sea, del paquete turístico somos un elemento más, somos un atractivo más. O sea, usted va a ir al paraje Pilpil, donde va a ver a los indios curruinca, con sus chozas. Antes se llamaban chozas, o sea, ni siquiera tenían la osadía de decir, tienen casas de madera, precarias, pero casas. Hablaban de choza, hablaban de arreando, nos pintaban como arreando las chivas, arreando sus ovejas, dice. Con el tema de la artesanía también, son de los mapuches. Siempre nos venden como parte del paquete turístico. Ni quisiéramos que nos vendan como nada. Si lo desconocen, que ni siquiera digan nada, porque nos ofenden quizás. Tenemos otra forma de pensar, otra forma de ver el mundo, otra práctica religiosa, otras costumbres, o sea, somos diferentes. Y esto es lo que no se respeta, ni se valora, ni se reconoce.
nuestro pueblo, las formas de nombrar a la familia o a las personas era con un elemento o dos elementos, digamos, del entorno natural, o un lugar del cuerpo con un entorno natural, o un número con algo, con un elemento natural. De ahí es que hay Quilaleo, hay Namuncurá, hay Calfucurá. Los nombres son elegidos básicamente no por los padres, sino porque cuando el niño está en la panza de su madre, en gestación, ya ese niño viene con un rol definido por la naturaleza, porque la naturaleza es un sistema organizado, de ahí nace nuestra cosmovisión, y entonces la madre o el padre puede recibir a través de sueño qué rol va a venir a cumplir ese niño y qué elemento le va a dar identidad. En todo su crecimiento, su espíritu está ligado a ese elemento natural. Muchos de nuestros apellidos no son mapuches porque fue una forma de negarlos también, ¿no? De cambiarles la identidad. Cayú, que significa 6. Y la N, que no sabemos qué es lo que nos cortaron ahí. Porque también lo que pasó dentro del pueblo mapuche fue que al tener una fonética muy rebuscada para el Huinca, ¿no? Para nosotros es muy fácil la pronunciación. Entonces lo que hacían era o te recortaban lo que no podían traducir o escribirlo, o directamente a algunos que eran muy difíciles decía, bueno, a este le vamos a poner Castillo, le vamos a poner Rodríguez, le vamos a poner Pérez, y entonces aparecen estos apellidos en nuestras comunidades. Un mapuche que no tiene identidad, que no sabe cuál es el elemento de este Hualmapu, de todo lo que nos rodean, que le da identidad y que tampoco tiene certeza, o su familia, cómo sigue viviendo después de esta vida la otra etapa, no es un mapuche íntegro, ¿no? Porque le falta a la parte física su ser espiritual, ¿no? Que le permite vivir. Después de mucha lucha se ha logrado el reconocimiento aquí en la provincia del Melí Folilquepam, que es una de las instituciones del pueblo mapuche, que podríamos traducirlo como el registro civil mapuche. En realidad tiene literalmente la palabra no es registro civil. Melí es 4, Folil es raíz y Quepam es origen, digamos. Los 4 origen que nos dan a nosotros identidad. Y entonces en las ceremonias, básicamente lo que hacemos como comunidad es encontrarnos en un sitio, en un reu, en un lugar, donde renovamos fuerzas con el elemento que nos da vida a cada uno de los que estamos allí. Nosotros concebimos que cuando se muere una persona no se muere en realidad físicamente, sí, ya no está más su presencia física, y entonces sigue viviendo esa persona a través del elemento. Es decir, su espíritu vuelve al elemento que le dio origen. Si es una piedra, si es una montaña, si es una cascada, ¿no? Vuelve ahí y desde ahí sigue entregando conocimiento, dando vida y alimentando a su familia. ¿A dónde van nuestros lanche, ¿no? Las personas que se mueren? Van a la tierra porque entendemos que desde ahí somos nosotros, de algún elemento de esta naturaleza. Y ellos están ahí, más allá de que no estén, ¿cómo se llama?,
en persona, y desde ahí sigue transmitiendo conocimiento. Para nosotros por lo menos la visión es así. No somos nosotros conservacionistas medioambientales, nosotros somos mapuches, somos distintos, no conservamos a la naturaleza. Nosotros vivimos con la naturaleza, somos parte de ella, entonces podemos usar del bosque, pero no abusar del bosque. Podemos usar de la tierra, pero no abusar de ella, porque si no estamos atentando contra nosotros mismos, nosotros formamos parte de ella. El espacio territorial creo que se compara únicamente con el vientre de la madre por la importancia que tiene y que nos da vida, nos da vida al lugar. Para nosotros el lugar, los espacios así, el cerro, Leufú, Menuco, lo que sea, no son lugares muertos como para la otra sociedad, que a veces los cortan a los ríos, los menucos los secan, los cerros los echan abajo, y para nosotros todo nuestro ser, toda nuestra esencia, el pensamiento, la fuerza que tiene cada lonco huerquén, está centrada en los distintos elementos. Si no nos dejan administrar lo más interesante que es las vidas que hay en ese lugar y protegerla. Un título de propiedad es letra muerta para nosotros. El espacio, digamos, de que Chapelco es parte, digamos, de las comunidades. Chapelco es territorio mapuche. Lo que nosotros defendemos, lo que es la vida, digamos, de cada elemento que hay en este cerro, ¿no? Que se está deteriorando cada día más, ¿no? O sea, a medida que se van generando inversiones, proyectos, digamos, atentan, digamos, con nuestras vidas y con la vida, digamos, que hay en este cerro, ¿no? La fuerza que existe en este lugar. Hoy lamentablemente estamos quedando, digamos, en principio encerrados porque San Martín está creciendo por arriba y Chapelco, que lo tenemos aquí al frente arriba, que nos está, digamos, apretando. Hoy el paraje Pailanuco es una cuestión, digamos, chiquita así, que nos estamos quedando todos arrinconados y no tenemos para dónde salir, ¿no? O sea, es una de las preocupaciones que tenemos, digamos, tiene la gente, en principio por la gran cantidad de niños que hay, digamos, en el paraje, que digamos, se van creciendo, desarrollando. Y tampoco queremos decirle a los pibes, váyanse a la ciudad, porque sabemos cómo es la ciudad, ¿no? Y entonces nosotros mínimamente estamos sosteniendo a esos pibes para que no se vayan a la ciudad, pero que sí estén en el paraje, pero si no hay un desarrollo acá en el paraje o hay una actividad, no podemos tener muchos los pibes, digamos, acá, ¿no? Cosa que se ha ido perdiendo acá, lo estamos, digamos, recuperando de a poco con los jóvenes, ¿no? Que son los que, bueno, se han encargado de llevar esto adelante, ¿no? Se llama truca. Esas solamente se usan en las ceremonias grandes, en el Huiñochipantu, en el Yunipur, no se usa en todos lados. Muy bien. También está la huasá, lo tocamos para bailar choque. Acá lo tenemos. Este se llama Norquín, el que va a tocar el tiempo. Yo también me toco. Bueno, Mai, Cheta Clara González Piñén. Soy Kimel Tuchefe de aquí de la escuela de Paila Menuco y todos los días tengo un grado distinto con los niños aquí en la escuela. Lo que estoy haciendo es fortalecer un poco la identidad del niño y después, bueno, aprender lo que es el idioma y todo el proceso que lleva el pueblo mapuche, todos los procesos que lleva día a día. También se vuelca acá en la escuela, se le transmite a los chicos, pero fuertemente hemos tenido que estar fortaleciendo a los chicos con su identidad, porque en este paraje tiene mucho conflicto con el tema Chapelco, vivimos cerca de San Martín y
se ha ido perdiendo mucho lo que es la cultura y bueno, la identidad de nosotros y de los niños. Estos son instrumentos de viento. Otros instrumentos fueron reservados en las ceremonias espirituales del pueblo mapuche y no se tocaban en cualquier lugar, solamente se tocaban en las ceremonias. Nuestra gente, nuestros mayores lo cuidaban mucho, que era como muy sagrado y entonces era como que si lo sacábamos de ese lugar, y hay instrumentos que no se sacan de la ceremonia, ahora se hacen así para mostrar y que se conozcan nuestros instrumentos. Pero hay las ceremonias tienen sus propios instrumentos que están guardados todo el año y solamente se saca para ese día. Es un día especial donde se junta toda la gente y lo que hacen es tener contacto con la naturaleza, con su mapuzungún. Así que si quieren tocar algo.